El 7 de diciembre de 1941 se produce el ataque japonés a Pearl Harbor. El ataque japonés a Pearl Harbor es uno de los hechos más conocidos, más famosos de la Segunda Guerra Mundial. Sobre ese tema se han hecho numerosas películas. De aquí a la eternidad es una de ellas, por cierto, bastante buena. Tora es una película hecha en colaboración entre japoneses y estadounidenses, y es una excelente descripción también de lo ocurrido en Pearl Harbor. Y recientemente se lanzó una última película sobre Pearl Harbor, de tal manera que el tema aparentemente es muy conocido y se conoce mucho en los detalles. Lo que está justamente por aclarar es las cosas que lo rodearon y las razones que llevaron a que se produjera en esa forma. El ataque se produjo el 7 de diciembre de 1941, que era por cierto un día domingo, a las 8 de la mañana. Algunos datos acerca del ataque es bueno señalarlos. Yo por supuesto no los retengo en la memoria, voy a citarlos aquí. En la base de Pearl Harbor que estaba bajo el mando del comandante Kimmel, había 8 acorazados, 29 destructores, 6 cruceros, 9 submarinos y unos 390 aviones de combate. Se ha preguntado siempre por qué los Estados Unidos concentraron prácticamente todas sus fuerzas militares en ese sitio que se suponía que de haber un ataque japonés iba a producirse allí. Primer elemento sospechoso. El personal militar era de unos 4.000 personas, había también personal civil, y la cifra de muertos se calcula entre 3.500 y 4.500. Alrededor pues de 4.000 personas entre militares y civiles murieron allí. Los japoneses llevaron allí una flota encabezada por el almirante Nagumo, que era de 6 portaaviones, 2 acorazados, 9 destructores, 3 cruceros, 5 submarinos pequeños y 441 aviones de combate. Ese fue el enfrentamiento, pero ese enfrentamiento, en la medida en que la sorpresa estaba por parte de los japoneses, la gente de Pearl Harbor no sabía absolutamente y no se esperaba el ataque, por lo menos no se lo esperaba de esa manera sorpresiva, produjo entonces esa mortandad espantosa. La consecuencia inmediata de Pearl Harbor, como todo se sabe, es que una vez que en los Estados Unidos circuló la información de lo que había ocurrido, la reacción del pueblo estadounidense fue la reacción que era de suponer. Hasta ese entonces, el pueblo estadounidense se había opuesto a la participación de los Estados Unidos en la guerra. Y los Estados Unidos lo que habían hecho en la guerra era venderle armas a todo el mundo, hacer negocios aquí y allá y sacar dinero, cosa que los ayudaba a salir de la crisis económica sin involucrarse en la guerra. Pero justamente, y además, la población estadounidense había quedado, si se quiere, curada de la participación estadounidense en la Primera Guerra Mundial, y por eso era difícil lograr que se involucraran en esta guerra. Pero un hecho como este, definido como una traición, como una sorpresa criminal de los japoneses sin declarar la guerra a los Estados Unidos, y la mortandad producida y la destrucción producida, llevó a que inmediatamente los Estados Unidos, la población norteamericana, reclamara pidiendo la guerra, y el gobierno del presidente Roosevelt declarara entonces la guerra al Japón. Y como el Japón estaba aliado con Alemania, 4 días después, Alemania le declaró la guerra a los Estados Unidos, y los Estados Unidos empezaron su participación en la guerra mundial. Estos son los hechos pues, más o menos conocidos, salvo los detalles numéricos que acabo de señalar, pero hay varios puntos oscuros allí. Entre ellos que el gobierno estadounidense quería entrar a la guerra, porque la guerra tal como estaba planteada entre la Unión Soviética y alemanes y italianos, es decir, el nazifascismo, representaba un peligro para que esa guerra se decidiera, y allí se iba a decidir el destino de la humanidad, como en efecto fue, sin que ellos participaran. Los Estados Unidos querían participar en esa guerra y garantizar entonces un enfrentamiento con la Unión Soviética, que ya se iba a perfilar en los años siguientes, y un fortalecimiento de los poderes imperialistas occidentales, particularmente ellos mismos, los Estados Unidos y la Gran Bretaña, ya sometida a la hegemonía estadounidense. Por eso necesitaban participar en la guerra y vencer la resistencia de la población, y ese atentado contribuyó a facilitarle las cosas. Y entonces las cosas sospechosas se añaden porque ocurre que los Estados Unidos ya preveían claramente ese atentado. Aliados con Inglaterra, habían estado bloqueando los recursos económicos de Japón, que es una potencia industrial muy grande,
pero que no tiene materias primas y que para su crecimiento necesitaba petróleo. Y Japón, que estaba en una onda expansiva por los países asiáticos cercanos, al ver limitada su acceso al petróleo, se veía obligada a invadir nuevos países y el conflicto con los Estados Unidos se hacía prácticamente inminente. Pero también está otra cosa, y es que los Estados Unidos habían descifrado el código secreto japonés, el llamado Código Púrpura, y tenían perfecta información de los planes militares de los japoneses, y sabían perfectamente que se estaba adelantando la invasión de Pearl Harbor. Es más, he sabido, años después, cuando ya esas cosas no tienen ninguna incidencia, que esa noche llegó a la Casa Blanca la información de que venía el ataque. Y el propio presidente Roosevelt, cuando vio el telegrama que se le enviaba, exclamó, "This means war", esto significa la guerra, pero no hizo nada. Y se quedaron reunidos él, el almirante Stark y el general Marshall en la Casa Blanca, en la sala oval toda la noche. No le pasaron la información a Kimmel y a los que estaban al frente de Pearl Harbor, supuestamente para no asustarlo. Mandaron la información no por correo, por telégrafo rápido, sino por telégrafo ordinario, y la información le llegó a Kimmel y a los norteamericanos ya cuando estaba terminando prácticamente el ataque. De tal manera que las sospechas profundas de que el gobierno de los Estados Unidos provocó de alguna manera la agresión de Pearl Harbor, conoció antes de tiempo que se iba a producir la agresión y la silenció con la finalidad de que esta violencia y que esta matanza justificara la entrada en la guerra, porque los Estados Unidos sabían que en esa guerra se estaba jugando el destino de la humanidad y que tenían que convencer a la mayoría de su pueblo para que aceptara esa decisión, e inmediatamente pues entraron ellos en la guerra y salieron luego como uno de los vencedores de esa contienda mundial, y a partir de allí pudieron definir su hegemonía enfrentándose a la Unión Soviética.